Diputada Natalia Díaz Quintana, 30 minutos a partir de este momento. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches a todos. Como lo había expresado en mi anterior intervención hace algunos meses sobre este proyecto de fortalecimiento del INCOFER, nosotros como Partido Movimiento Libertario estamos apoyando el tren eléctrico. Sabemos que es una necesidad para nuestro país, para nuestros ciudadanos. No puede ser posible que pasemos la gran parte de nuestras vidas en un carro, 2, 3 horas diarias, esperando a que alguien tome decisiones para resolver los problemas de infraestructura de este país. Creemos que este tren es una necesidad, pero que también tiene que haber un trabajo en conjunto de un sistema integrado de transporte público que no solamente incluya un tren eléctrico, sino que también esté intercomunicado con autobuses en la gran área metropolitana y otra serie de mecanismos de transporte. Sin embargo, creemos que con la aprobación de este proyecto de ley, este tren eléctrico no va a ser una realidad, por lo menos en los próximos 2 años que quedan de este gobierno. Es algo que toma su tiempo, es algo en lo que el INCOFER no está capacitado para llevar a cabo. No ha podido ni con los trenes que tiene ahora, va a poder crear un tren o fortalecer el mecanismo de transporte público a través de la creación de un tren eléctrico. Me parece que no tienen la capacidad para desarrollar un proyecto de esta envergadura. Hay personas que están mejor capacitadas, se pueden crear alianzas público-privadas para que esto sea una realidad, y dejemos de mentirle al pueblo costarricense de que con la aprobación de este proyecto de ley el tren eléctrico va a ser una realidad. Lo que estamos haciendo con la aprobación de este proyecto es crear más burocracia para el Estado costarricense, crear más plazas, que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles sea una institución prácticamente sin ningún tipo de control, con el fin exclusivo de crear un tren eléctrico, de diseñar un tren eléctrico, cosa que lo que va a terminar siendo es más empleados trabajando para el instituto en fines que nada tienen que ver con la construcción de un tren eléctrico. Me parece que ese no es el mecanismo correcto o la ruta a seguir, y por eso anuncio mi voto negativo a este proyecto de ley desde ya. Quisiera entrar con el articulado de este proyecto de ley para hacer algunas observaciones que el Departamento de Servicios Técnicos ha mencionado en su informe, y quisiera comenzar con el artículo 1, donde habla en el inciso Che del endeudamiento máximo al que puede tener acceso INCOFER relacionado con sus activos totales. Se hizo una modificación a través de la aprobación de algunas mociones en este plenario, en donde se redujo ese porcentaje de un 50 a un 40% en relación con sus activos, pero aún así persisten, considero yo, problemas con la aprobación de este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa. Y yo quisiera leerles textualmente lo que dice el informe de servicios técnicos sobre este tema de endeudamiento. Menciona lo siguiente: en la normativa vigente se autoriza al INCOFER para contratar empréstitos directamente, los cuales deben ser sometidos por medio del Poder Ejecutivo a conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa, la cual debe aprobarlos en un plazo de 3 meses posteriores a su presentación. Además señala que en caso de que no se otorgue la aprobación por parte del Poder Legislativo dentro del plazo indicado, el inciso Che del artículo 3 de la ley vigente establece expresamente que tal empréstito se tendrá por aprobado. En cambio, con la norma propuesta, lo que se está autorizando al INCOFER es que negocie, contrate y ejecute de manera autónoma endeudamientos internos y externos de mediano y largo plazo hasta un nivel de endeudamiento máximo de 40% en relación a sus activos totales. A su vez, esa misma disposición no solo establece un mecanismo para calcular dicho endeudamiento, sino que estipula expresamente que si el endeudamiento requerido excede el porcentaje indicado, debe obtenerse la aprobación de la Asamblea Legislativa. Dicen otras cosas con respecto a este artículo, pero yo quisiera recalcar este punto en particular. Dice así: de conformidad con las disposiciones constitucionales citadas, en especial el artículo 121, inciso 15, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público celebrados por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, concluye, la aprobación legislativa de un contrato de préstamo es un requisito exigido por la norma constitucional supracitada
y constituye un acto que corresponde a una función tutelar en ejercicio del control político del Parlamento sobre el endeudamiento del Estado. Esa tutela legislativa hace posible, además, que en la ley aprobatoria del contrato se adopten normas que faciliten su ejecución, garanticen su cumplimiento o regulen extremos de su vigencia interna, tales como exenciones tributarias, entre otras. Con base en lo expuesto, se puede colegir que la reforma propuesta al inciso che del artículo 3 de la Ley Orgánica del INCOFER está dirigida a autorizar a este instituto para que negocie, contrate y ejecute créditos públicos externos, sin que sea necesario que cuente con la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando ese empréstito no exceda el 50% del valor, en este caso 40%, porque el informe estaba antes de la aprobación de esta última moción, de sus activos totales de la institución, a contrario censo un crédito público externo que exceda ese porcentaje, sí debe ser de conocimiento y aprobación del Parlamento. Como puede verse en el parámetro sugerido por el proyecto de ley, hace referencia al valor de los activos totales del INCOFER. Sin embargo, el Departamento de Servicios Técnicos ha indicado desde el punto de vista económico lo siguiente, y leo textualmente aquí también. Las razones de endeudamiento externo utilizadas internacionalmente, indicadores para evaluar la capacidad de pago de los países son el saldo de la deuda pública externa o con respecto al PIB y el servicio de la deuda pública externa con respecto a las exportaciones de bienes y servicios no factoriales. Conforme a la literatura económica consultada por el Banco Central de Costa Rica, se tiene que el límite máximo de esas razones debe ubicarse en el orden del 35% o 40% para la primera razón y del 15 o 20% para la segunda. Esto significa que el Parlamento no solamente debe tener como referencia el valor de los activos como parámetro para endeudamiento, como lo indica el proyecto de ley. Este endeudamiento del 40% se está haciendo con base en los activos y no con la capacidad de pago del país para improbar o aprobar un empréstito. Por ello debe tener el aval correspondiente de esta Asamblea Legislativa. En criterio de esta asesoría, la reforma propuesta al inciso che del numeral 3 debe ser modificada para no contravenir lo dispuesto en las normas constitucionales, en especial el artículo 121, inciso 15, pues como se ha dicho anteriormente, cualquier endeudamiento externo que negocie y contrate este instituto, sin importar su monto o el porcentaje que represente de los activos totales de esta institución, debe ser conocido y aprobado por esta Asamblea Legislativa. En resumen, no debería aprobarse por parte de la Asamblea Legislativa solo el porcentaje mayor a ese 40% de endeudamiento con base en los activos, sino cualquier endeudamiento desde el punto de inicio del endeudamiento y no hasta después de ese 40%. Eso es lo que nos está diciendo el informe del Departamento de Servicios Técnicos. Me parece que es lo correcto para tener un control del endeudamiento que tenemos como país. Y otro punto importante es que como costarricenses la deuda debe medirse desde parte del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta todas las deudas de todas las instituciones de este país y no solamente dejarlo a manos del criterio, o el criterio más bien de un instituto que se puede endeudar libremente sin ningún tipo de control y en las que el Poder Ejecutivo como tal, en su figura del presidente, no puede ni siquiera intervenir para saber si ese endeudamiento es válido o no es válido. Y además en este proyecto se están endeudando con base en activos y no se está tomando la capacidad de pago del país para poder cancelar ese préstamo en el caso de que se apruebe. Entonces me parece que desde el punto de vista del Departamento de Servicios Técnicos, esta norma es inconstitucional y nosotros vamos a hacer consultas respectivas sobre estos temas. Posteriormente, este es el inciso che del artículo 1. Posteriormente, cuando se refiere al artículo 16 en su inciso che, que habla de aprobar las adquisiciones de bienes y servicios del instituto de conformidad con el régimen especial de contratación administrativa, que es la ley 8660 del ICE. Quisiera leerles aquí expresamente lo que indica también el informe de servicios técnicos y que ya ha sido nombrado por varios diputados el día de hoy. Dice así: referente al régimen de contratación que se pretende regular para el INCOFER, esta asesoría hace nuevamente la observación que se utiliza la remisión de una ley que fue emitida
para ser utilizada por el ICE. O sea, la ley es la del ICE, no es la ley del INCOFER, no fue una ley especial del INCOFER. Esta ley se creó para los fines del Instituto Costarricense de Electricidad, no para el INCOFER. Esto está mal planteado en el proyecto de ley. Y elimina con esta propuesta el procedimiento de licitación en todos los casos, limitándose a ciertos casos de la operación, lo cual vulnera el artículo 182 de la Constitución Política, que expresamente dispone, y leo textualmente este artículo: los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. El legislador debe justificar técnicamente la flexibilización del sistema de contratación para excluir al INCOFER de los procesos de licitación pública que debe observar cualquier institución pública en este país. Y en caso de pretender establecer un nuevo procedimiento de contratación, este debe quedar clara y expresamente establecido en la ley, y esto no se está estableciendo en este proyecto de ley. Incluso se puede redactar en la eventual ley que rija al INCOFER normas similares a las que emitió el legislador para dotar al Instituto Costarricense de Electricidad de las condiciones necesarias para una mayor eficiencia y eficacia administrativa, financiera y tecnológica, pero no es técnica ni jurídicamente conveniente hacer remisiones parciales a una ley que se dictó pensando en las actividades que desarrolla y los servicios que presta el ICE. O sea, ¿cómo puede ser posible que en una ley que está destinada para el fortalecimiento del INCOFER hagamos mención a una ley de fortalecimiento del ICE? ¿Cómo se va a aplicar eso? Esa ley está hecha para las funciones que desempeña el ICE propiamente, no tiene nada que ver con las funciones del INCOFER. Y eso realmente me parece que no es la manera correcta de plantearlo en este proyecto de ley. Estamos de acuerdo que el objetivo del proyecto es facilitar las operaciones o los procedimientos que se quieran llevar a cabo por parte del instituto, pero no es remitiendo a una normativa específica del ICE que se hace eso. Si lo quisieron hacer, debieron de haberlo justificado en su proyecto de ley y haberlo indicado aquí, cosa que no está. Simplemente se menciona que se va a adaptar para tema de adquisiciones de bienes y servicios esta ley especial de contratación administrativa, refiriéndose al capítulo 4 de esta ley 8660 del ICE. Entonces ahí hay varios problemas que ya pues les he dado a conocer. Señor presidente, ¿cuánto tiempo tengo disponible? 17 minutos, diputada. ¿Usted me podría avisar cuando me resten 10 minutos, por favor? Sí, porque si no paramos a las 6:30, entonces le quedarían 6 minutos. Okay. Perfecto. Luego, el otro punto que quería destacar, también refiriéndome al artículo 8, al famoso artículo 8 que ya varios diputados han comentado al respecto, empezando con la moción de reiteración del diputado Redondo Poveda para el tema de la autoridad presupuestaria. A como está redactado en este momento, el problema sigue persistiendo. No va a tener ningún tipo de control de la autoridad presupuestaria, porque el único cambio que se hizo en la moción que se aprobó, en ese conjunto de mociones que se aprobaron más bien, fue que en lugar de que dijera que para el desarrollo de la construcción de este tren la autoridad presupuestaria no podía mantenerse o no podía controlarlo, lo único que se cambió es que ahora en lugar del desarrollo lo que dice es que es para el prediseño, diseño y construcción del proyecto del tren. O sea, quedamos en lo mismo. El problema de la autoridad presupuestaria persiste y no va a tener ningún tipo de control. Y aquí quisiera yo leerles lo que dice el Departamento también de Servicios Técnicos con respecto a este tema. Este artículo establece que para el desarrollo del tren eléctrico interurbano de la gran área metropolitana, el INCOFER no estará sujeto a las directrices y lineamientos que dicte la autoridad presupuestaria. Sobre este particular se debe comentar que si bien es cierto que una institución autónoma goza de autonomía e independencia en el desarrollo de su propio, aquí está mal escrito, de sus propias competencias, esta asesoría debe hacer la observación de que las instituciones autónomas no gozan de una autonomía irrestricta,
esta debe estar acorde con el ordenamiento jurídico vigente, especialmente con lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución Política, que expresamente establece que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y estarán sujetas a ley en materia de gobierno. Y aquí quisiera leerles lo que la Sala Constitucional ha externado en su jurisprudencia y dice así textualmente: las instituciones no gozan de una garantía de autonomía constitucional irrestricta, toda vez que la ley, aparte de definir su competencia, puede someterlas a directrices derivadas de políticas de desarrollo que esta misma encomiende al Poder Ejecutivo Central, siempre que desde luego no se invada con ello ni la esfera de la autonomía administrativa propiamente dicha, ni la competencia de la misma Asamblea o de otros órganos constitucionales como la Contraloría General de la República. Debe hacerse notar que los antecedentes y efectos de la propia reforma, al reservar a esas entidades la materia de su propia administración, excluyó de su gestión la potestad de gobierno que implica a la fijación de fines, metas y tipos de medios para realizarlas. B. La emisión de reglamentos autónomos de servicio o actividad, acorde con las disposiciones normalmente llamadas de política general. De esta manera, la reforma hizo constitucionalmente posible someter a las entidades autónomas en general a criterios de planificación nacional y en particular someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo Central o de órganos de la Administración Central llamados a complementar o fiscalizar esa política general. Como parte de esos órganos políticos fue establecida la autoridad presupuestaria con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras emanadas del Poder Ejecutivo o de los órganos de la Administración Central. Como puede verse, continúa diciendo el informe de servicios técnicos, la Sala Constitucional reconoce a la Asamblea la potestad para crear instituciones autónomas y señala en su reiterada jurisprudencia que estos entes descentralizados, en virtud de la reforma efectuada al artículo 188 de la Carta Magna, se encuentran no solo supeditados a lo dispuesto en el cuerpo legal que les da origen, sino que deben cumplir con los planes, las metas y las directrices de orden general que emita el Poder Ejecutivo o la Administración Central en materia de gobierno. Asimismo, el ente procurador, en diversas opiniones jurídicas, OJ 028-2011 y OJ 085-2011, ha mantenido que la administración descentralizada está sometida al poder de dirección del Poder Ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140, inciso 8 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 26, 27, 28, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública. Señor presidente, sí, ¿cuánto tiempo tengo disponible? Le restan 11 minutos, diputada. Sí, el tiempo restante los va a utilizar, nada más para hacer una conclusión, el tiempo restante, los 10 minutos restantes los va a utilizar el diputado Guevara Gut. Pero sí quisiera dejar constando estos puntos en acta de mi oposición a este proyecto de ley, porque aunque creemos en un tren eléctrico, esto es un engaño al pueblo de Costa Rica, porque ese tren no se va a construir en esta administración, porque el Estado costarricense no lo puede hacer, no tiene la capacidad, y no es posible que engañemos a todos los costarricenses diciéndoles que ese tren va a ser una realidad y no va a ser así. Muchas gracias, señor presidente.